La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿qué tal, chiquillas, chiquillos? ¿Cómo están? Esperando que estén respetando la cuarentena. Les habla el profesor Walter Morales, ya profesor de Estado en Matemáticas, y hoy vamos a ver una clase muy entretenida para tercero medio, pero también les puede servir a los demás niveles, segundo, cuarto medio, que es probabilidades, ¿ya? En este contenido, que tiene que ver con los juegos de azar, lo primero que vamos a ver, los objetivos de la clase. Comprender conceptos básicos de probabilidades, calcular probabilidades elementales usando la probabilidad clásica o de Laplace, que es un francés matemático que inventó la formulita para la probabilidad clásica. ¿Qué es una probabilidad? Dice que es cálculo matemático de las posibilidades que existen de que un evento se cumpla o suceda al azar. Es decir, tiene que ver con todos aquellos juegos que nosotros más o menos conocemos, como el quino, el loto, ¿ya? La lotería, el juego de cartas, juego de dominó, juego de dados, etc. Algunas definiciones importantes, por ejemplo, experimento, procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones un número indefinido de veces. Por ejemplo, si yo lanzo un dado al aire infinitas veces, o si lanzo una moneda al aire infinitas veces. Es decir, bajo las mismas condiciones, porque tiene que ser el mismo dado, en el mismo lugar, ¿cierto? Con el mismo peso, etc. Y la moneda de la misma forma. Eso significa estar en las mismas condiciones. Y yo la puedo lanzar las veces que yo quiera. Experimento aleatorio es aquel evento que no se puede predecir habiendo un conjunto de resultados posibles. Es decir, aquí estamos hablando de todos los juegos más o menos de azar, ¿ya? O algunas predicciones, ya que estamos en esta famosa pandemia, no sabemos cuál es la probabilidad de tener una cura lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, no se puede predecir, es decir, yo lanzo un dado y quiero que salga la cara 5, no sé si al lanzarlo va a salir la cara 5. Entonces no puedo predecir el resultado. Eso se llama experimento aleatorio. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Se representa por una letra E y cada elemento se llama punto muestral. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral son las 6 caras del dado, ¿ya? Y cada cara del dado es un punto muestral. Si nosotros tenemos un juego de naipe inglés, el espacio muestral van a ser las 52 cartas que compone el juego de naipe inglés y cada carta es un punto muestral. Evento suceso es un resultado particular de un experimento aleatorio. En otras palabras, es un subconjunto del espacio muestral. Es como la pregunta del problema. Por ejemplo, si yo tengo un juego de naipe inglés y quiero que salga el as de trébol, ¿ya? Entonces, el as de trébol es un subconjunto de todo el espacio muestral, que son las 52 cartas. Ejemplo, se lanza un dado al aire y se pide que salga la cara menor que 4. Entonces, acá podemos ver que el espacio muestral son las 6 caras del dado, pero a nosotros nos pide un subconjunto del espacio muestral. Es decir, que salga la cara 1, la cara 2 o la cara 3. ¿Por qué? Porque esas caras son menor que 4. Ejemplo, ¿cuál de los siguientes experimentos son aleatorios? Es decir, son al azar. Acá tenemos 3 proposiciones, ¿ya? Entonces nos están diciendo cuáles son aleatorios. 1. Encender una vela y observar si alumbra. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un experimento aleatorio o no? ¿Ya? Yo creo que ustedes ya lo captaron. Esto no es aleatorio, porque si yo tengo una vela y la enciendo, esa vela va a prender, va a alumbrar. Por lo tanto, estamos hablando también de que todos estos eventos no tienen trampa. Entonces, esto no es aleatorio. Es decir, yo estoy seguro que si tengo fósforo o un encendedor y prendo una vela que está en buenas condiciones, va a encender. 2. Lanzar un dado y observar si la cara superior muestra un 5. Recién lo hablaba. ¿Qué creen ustedes? Sí.
ese sí es un experimento aleatorio, porque yo al lanzar un dado no sé si va a salir la cara 5, puede salir otra cara. No puedo predecir el resultado. Es al azar. 3. Preguntarle a un desconocido si fuma. ¿Qué creen ustedes? También ahí no sé si esa persona que yo la voy a consultar, que yo no la conozco, no sé si ella va a fumar o no fumar. Entonces, la 3 también es un experimento aleatorio, porque no sé si la persona fuma o no fuma. Entonces, la respuesta correcta acá sería la letra D, solo 2 y 3. Veamos otro ejemplo. Dice, un vendedor de servicios de televisión por cable visita 3 casas, anotando V si vende y N si no vende. El evento de vender el servicio a lo más en una de ellas está representado por, y acá tenemos nuevamente 5 alternativas. Esto es muy importante también para la PSU, para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta correcta? Lo importante de esto es fijarse en esta parte, que el servicio lo tiene que vender a lo más en una de las casas, no más que eso. Es decir, en otras palabras, como máximo en una casa. ¿Ya lo descubrieron? Ya. Veámoslo entonces. Ayudemos a esta pareja de lolos a resolver el problema. ¿Qué puede suceder? Y acá donde hay que poner mucho cuidado en el problema cuando dice a lo más. Eso es como lo máximo, ¿ya? De vender solamente en una casa. Por eso está resaltado con rojo 1. Entonces, ¿qué puede suceder? Que va el vendedor de cable, va a la primera casa y tuvo suerte y vende. Como dice, a lo más en una de ellas, ya en la segunda casa no puede vender y en la tercera tampoco, porque le exigen como máximo una venta. Pero también puede suceder que el vendedor o la pareja de lolos que son vendedores de cable va a la casa 1, no vende. Va a la casa 2 y ahí le compran, ahí sí vende. Entonces en la casa 3 no puede vender porque le están exigiendo como máximo una. Pero también puede suceder que van a la casa 1, no venden, luego van a la casa 2, tampoco vende, ¿ya? Y están obligados en la casa 3 a vender porque le están exigiendo como máximo una. Pero también puede suceder que la pareja va a vender este cable de televisión y resulta que en la casa 1 no vende, en la casa 2 no vende y en la casa 3 tampoco vende. Y eso estaría correcto porque a él le están exigiendo como máximo en una casa, no le están exigiendo el mínimo. Por lo tanto, la respuesta correcta para ese problema es la alternativa A. Es decir, no vende, no vende, no vende, no vende, no vende, vende, no vende, vende, no vende, y vende, no vende, y no vende. ¿Ya? ¿Ves? No era tan complicado. Hay que fijarse mucho nomás en la proposición del problema. También tenemos algunos tipos de eventos. Evento o suceso cierto. Es el propio espacio muestral, es decir, son todas las posibilidades de algún evento. Es decir, si yo tengo un juego de naipe inglés, las 52 cartas ya es el suceso cierto, ¿ya? O si lanzo una moneda al aire, la cara o sello. Acá tenemos un ejemplo. Si lanzamos una moneda al aire, que salga la cara o que salga sello, ahí estamos en un suceso cierto porque la moneda tiene solamente 2 caras, ¿ya? Cara o sello, 2 lados. Evento o suceso imposible es aquel que no tiene elementos, es decir, es un subconjunto vacío del espacio muestral. Ese símbolo significa conjunto vacío, con una rayita, ¿ya? Es decir, no tiene elementos. Un ejemplo de evento o suceso imposible, si lanzamos 2 dados y nos piden que la suma de las caras sea mayor que 12. Eso es un evento imposible o suceso imposible. ¿Por qué?
porque la máxima suma que tienen las caras de dos dados es 12. ¿Ya? Entonces, cara 6 más cara 6, lo máximo que nos da es 12 y no 13. Entonces, esto sería un evento imposible. ¿Cuáles son los eventos mutuamente excluyentes? ¿Ya? Son aquellos en los cuales la ocurrencia de uno impide la ocurrencia de los otros. No pueden ocurrir simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. En otras palabras, cuando dos o más eventos no tienen elementos comunes. Un ejemplo, si tenemos el conjunto E de espacio muestral con 6 letras A, B, C, D, F del abecedario, el conjunto A tiene los elementos A, D y el conjunto B los elementos B, C, F, siempre los conjuntos con mayúsculas y los elementos con minúsculas. No hay elementos comunes entre los dos conjuntos. Se fijan que no hay elementos comunes entre los dos conjuntos. Entonces, estos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Eventos complementarios. Cuando los eventos no tienen puntos o elementos comunes y la unión de ellos hace el espacio muestral. Por ejemplo, se lanza un dado al aire, ya sabemos que el espacio muestral son 6 caras, la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6, y nos piden que salga la cara 2, ¿ya? Conjunto con la cara 2. Entonces, el evento complementario de que nos salga la cara 2 es que sean todos los otros números que no sea el 2. Por ejemplo, la cara 1, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Los complementos, los conjuntos complementarios se designan con el conjunto con una C arribita como exponente. Eso me está diciendo que es el complemento del conjunto A. Entonces, si nos piden en un problema que salga la cara 2 al lanzar un dado, su complemento es que nos salga la cara 2, es decir, que salga la cara 1, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Si nosotros unimos estos dos conjuntos, ¿ya? La unión, esa unión, estos dos conjuntos, entonces hacemos el espacio muestral completo. Es decir, cara 1, que salga la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Estos dos conjuntos hacen el espacio muestral. Ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Al lanzar un dado, el evento sacar un número menor que 7 es un suceso, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al lanzar un dado, si nos pide un número menor que 7, eso es seguro porque nos pide la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5, la cara 6. Por lo tanto, eso sería verdadero. Proposición 2. Lanzar un dado y que salga un número menor que 3 y lanzar un dado y que salga un múltiplo de 3. Son sucesos mutuamente excluyentes. No olvidemos que los sucesos mutuamente excluyentes no tienen que tener elementos en común. Y aquí podemos ver que si nos piden sacar un número menor que 3, están pidiendo en otras palabras que salga el 1 o el 2, porque son menores que 3. Y en el otro dado, que sea un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 3 y el 6. ¿Por qué son los múltiplos? Porque son de la tabla del 3 y son los únicos que pertenecen al espacio muestral del dado. Y nos damos cuenta, como acá tenemos el 1 y el 2 y en esto tenemos el 3 y el 6, no tenemos elementos en común. Por lo tanto, esos conjuntos son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la 2 también es verdadera. Y la 3, lanzar dos dados y obtener una suma mayor que 12 es un evento imposible. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden lo que dijimos anteriormente, que la suma máxima al lanzar dos dados es 12. No puede ser una suma mayor que 13. Por lo tanto, esto corresponde a un evento imposible. Respuesta correcta entonces, letra E. Ejemplo 2. Dado el espacio muestral con las vocales A, E, I, O, U y los eventos conjunto A con las vocales I, O, U, el conjunto B con las vocales O, U, el conjunto C con la vocal A y el conjunto D con los elementos
A y E, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Cuidado acá, falsa, por eso está resaltado. A veces nos ponemos cuidado y marcamos la verdadera. ¿Ya? Entonces analicemos las 5 proposiciones para ver cuál de ellas es falsa. Eso indica que acá tenemos 4 verdaderas y una falsa. Dice, letra A y B no son mutuamente excluyentes. Entonces, A y B, nos podemos dar cuenta que tenemos elementos en común, la O y la U. Por lo tanto, la letra A es verdadera, porque no son mutuamente excluyentes, ya que tienen 2 elementos, 2 vocales en los mismos conjuntos. Letra B, analicémosla. A y D son complementarios. ¿Qué dijimos los complementarios? Que la unión del conjunto más su complemento tiene que dar el espacio muestral. Entonces, A tienes las vocales I o U y D, A y E. Si nosotros unimos el conjunto A con el conjunto D, nos damos cuenta que tenemos las 5 letras del espacio muestral, A, E, I o U. Por lo tanto, B y D son eventos complementarios. Por lo tanto, la B es verdadera. Letra C. B y C son mutuamente excluyentes, dice. Veamos entonces. B y C. ¿Qué dicen ustedes? Acá tenemos B con las vocales OU y C con la vocal A. ¿Son mutuamente excluyentes? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Sus elementos son diferentes o distintos. Letra B. Una de estas dos tiene que ser la falsa. Dice D. B y D son complementarios. No se olviden que B y D tienen que ser el espacio muestral. B tiene las vocales OU y D, A y E. Por lo tanto, ¿qué concluyen ustedes con la D? Que esa es la respuesta falsa, porque B y D no hacen el espacio común. Al unirlos, no hacemos el espacio muestral. Tenemos A, E, O, U. ¿Qué nos falta acá? La I. Por lo tanto, B y D no son complementarios. Entonces, esta sería la respuesta falsa. Y eso lo tendríamos que marcar. Pero analicemos la letra E. Dice, A y C son mutuamente excluyentes. A y C son mutuamente excluyentes. Y podemos ver que eso es verdad porque no tenemos elementos en común. Todas son diferentes. Por lo tanto, esa es verdadera. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que contestar acá, de esas 5 alternativas, la falsa es la letra D. Vamos ahora un poquito a los cálculos. Probabilidad clásica o de Laplace. Pierre Simon Laplace, un matemático por allá por la 1700, que estudió las probabilidades y inventó esta formulita, ¿ya? Que le llamaron probabilidad clásica. Dice, la probabilidad de un suceso A se obtiene dividiendo el número de casos favorables al evento A por el número total de casos posibles. Entonces, la probabilidad de que suceda un evento A es igual al número de casos favorables, es decir, como la pregunta del problema, dividido por todos los casos posibles, es decir, dividido en el fondo por el espacio muestral. Y la probabilidad de A se denotará por P de A, probabilidad de A. Alguna observación importante también, dice 1, la probabilidad de que un suceso A ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que el suceso no ocurra. Acá está la formulita, que ocurra, la probabilidad de A es el total menos su complemento. No se olviden que A elevado a C significa que A no ocurre, que es el complemento del suceso A. Y también es importante recalcar que todas las probabilidades, sus resultados están entre 0 y 1. Es decir, números positivos mayores o iguales a 0, pero menores iguales a 1. Ahí tenemos, pueden salir 1/2, 3/4, 5/6, 0,8, 0,7. Es decir, números mayores que 0, pero menores iguales a 1. Y si lo llevamos a porcentaje, eso, el porcentaje va a ser entre el 0% y el 100%. No puede salirse de esos
valores. Ejemplo, acá tenemos un caballero lanzando una monedita ahí al aire. Entonces nos piden que al lanzar una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Entonces, si usamos la formulita de Laplace o la probabilidad clásica, que es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles, entonces acá nos podemos dar cuenta que nuestro espacio muestral es 2. ¿Por qué? Porque los casos posibles son 2, que salga cara o salga sello. 2. Pero la pregunta es que salga cara. Y de esas dos posibilidades tenemos solamente una. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda al aire es 1/2 o 0,5 si lo llevamos a decimales. Si lo traducimos en porcentaje, entonces 1/2 lo multiplicamos por 100%, eso va a ser igual a 1 por 100 dividido por 2. No se olviden que se sienta partido por 1 imaginario. Entonces, numerador con numerador, 1 por 100, 100 y 2 por 1, 2. 1 por 100 es 100 dividido por 2, entonces en porcentaje es igual al 50%. Es decir, lanzar una moneda al aire y que salga cara es igual al 50% o a la probabilidad 1/2 o 0,5. Vamos a la letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que salga sello al lanzar nuevamente esa moneda al aire? Entonces vemos que es lo mismo. Que salga sello, casos posibles son 2, cabro sello, y solamente tenemos un sello. Entonces, también acá es 1/2, si lo llevamos a porcentaje, 1/2 multiplicado por 100 sería 100 por 1, 100, dividido por 2, eso nos da 100/2, que es igual a 50%. Me imagino que está un poquito más claro ese ejemplo sencillo. Pero podemos verificar algunos resultados. Si sumamos su probabilidad con la de su complemento, nos debe dar 1 y en porcentaje el 100%. Veamos. La probabilidad del complemento fue 1/2 o 0,5. O el 50% se lo lleva a porcentaje. La probabilidad de que sea sello, que es lo mismo que el complemento de la cara, es igual a 1 menos la probabilidad de la cara, por la formulita que vimos recién. Entonces, la probabilidad de cara es 0,5, entonces 1 menos 0,5 nos da 0,5 y si lo llevamos a porcentaje es igual a el 50%. Entonces, si sumamos la probabilidad de calcular la cara al lanzar una moneda al aire más su complemento, es igual a 0,5 más 0,5 y eso es igual a 1. Y ahí estamos comprobando que la suma de esas dos probabilidades nos da el espacio muestral o 1. En porcentaje, entonces, la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda al aire más la probabilidad de que salga sello al lanzar una moneda al aire es el 50% más 50%, que es igual al 100%, es decir, a todo el espacio muestral. Vamos a ver algún ejercicio aplicando la fórmula de la probabilidad clásica. Dice, se lanza un dado al aire, ¿ya? Y ahí va en el aire, se está moviendo, ¿se fijan? ¿Cuál es la probabilidad de que salga la cara 5? Entonces, nos damos cuenta que tenemos una sola cara 5, ¿cierto? Y nuestro espacio muestral, o todos los casos posibles, es 6, porque tenemos la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Entonces, de acuerdo a aquello, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Ya lo calcularon? Esto es más o menos fácil. Y ustedes son habilositos, así que yo creo que ya lo tienen calculado. Ya saben cuál es la respuesta correcta. ¿No? Entonces, analicémoslo, resolvámoslo. Paso 1. El número de casos favorables es que salga la cara 5, es decir, tenemos un solo 5. Paso 2. Número de casos posibles, que es el propio espacio muestral, es decir, las 6 caras del dado. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Por lo tanto, tenemos 6 posibilidades. La formulita de Laplace dice que la probabilidad de que suceda el suceso A
es igual al número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Entonces, ya sabemos que los casos favorables es 1, porque es un solo 5, de un total de casos posibles que son 6. Por lo tanto, es un sexto. Si dividimos 1 por 6, eso es igual a 0,1666 periódicos, pero ahí está aproximado a un 10 milésima. Es decir, el 6, como es mayor que 5, eso lo subimos a 7. En porcentaje, si lo multiplicamos por 100%, entonces ya saben que acá, cuando se multiplican por potencia de 10, la coma se corre 2 lugares a la derecha, sería 1, 2, y nos queda 16,67%. Entonces, calcular la probabilidad del complemento, es decir, que al lanzar el dado nos salga la cara 5, que sería A elevado a C, es igual a 1 menos la probabilidad de A, que es un sexto. Entonces, 1 menos un sexto, eso es 5 sextos. ¿Cómo lo pueden hacer rápidamente? Cuando tengo un entero y una fracción, es más fácil multiplicar cruzado. 1 por 6 es 6 positivo, le resto 1 y acá me queda 5, manteniendo el denominador 6. Por lo tanto, ese resultado es 5 sextos. Si lo multiplicamos por 100%, entonces acá multiplicamos 5 por 100 dividido por 6, lo que nos da 500 sextos, y eso es aproximadamente 63,33%, también está aproximado. Entonces, si comprobamos el espacio muestral, que sería igual a la probabilidad de que salga la cara 5 más su complemento, es que nos salga la cara 5, es un sexto, que ya lo tenemos calculado acá, más 5 sextos, eso nos da 6 sextos, porque acá mantenemos el denominador cuando las fracciones tienen igual denominador, y sumamos los numeradores porque tienen igual signo. 1 más 5 es 6, y eso nos da el total que corresponde al espacio muestral, en este caso 1. ¿Ya? Un tercer ejemplo. Acá podemos ver que tenemos 10 bolitas rojas numeradas del 1 al 10 en una caja, en una urna. No. Obviamente que esa caja tiene que estar tapada, oscura, para que no haya ninguna trampa. Las bolitas también. Acá estamos hablando de sucesos donde no hay trampa. Es decir, las bolitas tienen el mismo peso, el mismo diámetro, la misma textura, la misma temperatura. Es decir, que no haya trampa. ¿Ya? Y nos piden que salga la bolita con el número 5 o la bolita con el número 7, también llamada unión de probabilidades. Es decir, nos están pidiendo que salga la bolita 5 y 7. ¿Cuál es la probabilidad? Si yo tengo de un total de 10 bolitas, que salga la bolita 5, 7. Ya. Vamos viendo. Número de casos favorables. Son 2. ¿Por qué? Porque nos piden el 5 o el 7. Espacio muestral, número de casos posibles o totales. Acá tenemos 10, porque son 10 bolitas numeradas del 1 al 10. Entonces, la probabilidad de que salga la bolita 5 o la bolita 7 son 2 sobre un total de casos posibles 10. Es el espacio muestral, los casos posibles. En este caso, 10. Entonces, 2 sobre 10. Como estos numeritos son pares, lo podemos simplificar por 2. ¿Ya? Entonces, 2 dividido en 2, 1, y 10 dividido en 2 es 5. Es decir, la probabilidad de que salga un 5 o un 7 de un total de 10 bolitas es 1/5. Y si lo queremos llevar a porcentaje, entonces multiplicamos 1/5 por 100%, 1 por 100 es 100, dividido por 5, y eso nos da un 20% de probabilidad de que salga la bolita 5 o la bolita 7 de un total de 10 bolitas. ¿Sí? Ya. Para terminar, les voy a dejar este problema que tiene que ver con el ejemplo anterior. ¿Ya? Es decir, calcular la probabilidad del complemento del ejemplo 3, es decir, de este ejemplo. ¿Ya? Es decir, que nos salga la bolita 5 o 7. Entonces, calcular la probabilidad del complemento del ejemplo 3, que nos salgan las bolitas numeradas con 5 y 7. Es decir, que salga la bolita 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Y luego comprueben
los resultados, ¿no es cierto?, que al sumar las probabilidades que ustedes van a calcular con su complemento, eso les dé el espacio muestral o el valor 1. Bien, esperando que les haya gustado la clase y les haya servido de mucho o poco, ojalá que mucho. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Y no se olviden que respeten la cuarentena para poder terminar luego con esta pandemia. Hasta luego. Nos vemos. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.